buenas tardes a todos. Les agradecemos que se hayan conectado y bueno, pues bienvenidos a este curso Aprendiendo desde casa con Covintec. Hoy hablaremos de armado de losa y bueno, pues aquí vamos a hacer algún paréntesis sobre quiénes somos, ¿vale? Aprovecho también este espacio para mandarle saludos al arquitecto Wilfred Castro, que nos sigue desde Guatemala. Saludos al Colegio de Arquitectos de Guatemala, al Colegio de Ingenieros de la misma zona, ¿vale? También saludos a Oscar Catana, pionero con el sistema constructivo Covintec allá en Sacramento, California. Algunos arquitectos, el arquitecto César Guillén de Comitana, la arquitecta Luisa Zamora, les agradezco también que nos sigan en esta sesión y bueno, pues agradeciendo plenamente que pues nos hayan seguido durante este tiempo de cuarentena. Vamos a seguir promoviendo nuestros cursos y bueno, pues ya saben lo que es la temática. Vamos a empezar con la presentación. Al final tenemos aproximadamente entre 15 y 30 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, pues les agradezco. Vamos a empezar. Y bueno, pues, como les comentaba, el curso de hoy es armado de Cualilosa, ¿no? ¿Qué es Covintec? Bueno, pues que es una empresa dedicada a la producción y distribución del sistema constructivo de alta calidad que mejora los procedimientos constructivos y, lo más importante, construyendo rápido y fácil, ¿vale? Esa es una pequeña introducción también a los que nos vamos o los que nos van acompañando. Es nuevo en este curso y bueno, pues les comento, Covintec es esta parte, es una empresa que se dedica a ser un sistema constructivo para construir fácil, rápido y fácil, ¿vale? Estas son las imágenes del producto, son unas imágenes de una cualilosa plana en la parte izquierda, en la parte de abajo tenemos una losa a dos aguas. Es muy importante indicar que somos los únicos fabricantes de cualilosa con diferentes medidas. También ahorita lo vamos a ejecutar, bueno, se los vamos a enseñar. Nada más quiero que identifiquen que nosotros somos los únicos que tenemos losa a la medida. ¿A qué me refiero? Ahora sí que es el traje a la medida que ustedes requieren para su proyecto. Tengo losa desde 325, 366 metros de largo, 406, 461, 501 y 610. Ahorita las vamos a empezar a ver, las vamos a empezar a generar para que, bueno, pues tengan esa idea. Y como les había comentado, les recuerdo, Covintec es la única empresa a nivel nacional e internacional que tiene esta losa prefabricada con estas medidas, ¿vale? El diagrama del producto, bueno, pues es una losa de 4 pulgadas. Esta losa, pues tiene 10 centímetros de espesor. Aproximadamente queda entre 16 y 17 centímetros. Lleva una capa de compresión de 5 centímetros en la parte de arriba y recubrimiento de plafón de 1.5. El armado de la cualilosa o su configuración es que también dependiendo el claro de la losa, vamos a tener diferente acero de refuerzo. El acero de refuerzo es el que viene en la parte de abajo. También tenemos una cuadrícula que es de 6.7 por 6.7 y el calibre de la cuadrícula es un calibre 14. El calibre de la escalerilla es calibre 12 y nuevamente, como les había comentado, el acero de refuerzo es un calibre 10, calibre 9, calibre 6, ¿vale? Para ser más exacto, es calibre de la de 325, es calibre 10, el calibre de la losa de 4 metros es un calibre 532
Y el calibre de refuerzo para la losa de 5 y 6 metros es calibre 6. Más adelante se los vamos a compartir pues, y para que, bueno, no tengan ninguna duda. Como les había mencionado, Covintec es la única empresa que tiene diferentes tipos de losas. Como lo habíamos comentado, un traje a la medida. Por ejemplo, aquí lo que nosotros hemos realizado es que si tienen un proyecto a 325 de claro o cubrir un claro de 406, bueno, nosotros vamos determinando la cuantificación dependiendo metros cuadrados, dependiendo también el plano. Estas son una ficha técnica de todo lo que es el producto, de la configuración de tanto el largo, el ancho, el espesor que tenemos, lo que les había comentado, la retícula de la malla superior e inferior, que es 6.7, el espesor del poliestireno es 8. Este poliestireno, como les había comentado anteriormente en los cursos, es un poliestireno expandido previamente autoextinguible. Este no se prende, ¿vale? Como les había mencionado también, calibre de la escalerilla, pues es un calibre 12. Aquí vienen los calibres en el acero longitudinal. Las capas de compresión, tanto en entrepiso como en azotea. La carga permisible sobre diseño, cuánto es lo que soporta nuestra cualilosa, y el esfuerzo de la afluencia del acero. Estos son algunos usos de la cualilosa Covintec. La cualilosa Covintec puede ser utilizada en una obra 100% Covintec, muros de Covintec, cualilosa de Covintec, puede ser una obra híbrida. Obra híbrida es otro sistema constructivo, como puede ser block, algunos IPRs, algunos tabiques, inclusive en Tepoztlán hubo un poco de adobe, ahí hubo una combinación de todos los sistemas constructivos, pero bueno, el Covintec es amigable con todos ellos. Nosotros sugerimos que debemos de simbrar la cualilosa. Tenemos que simbrarla a cada 90 centímetros. Esto es muy importante. Los puntales van a cada 90 centímetros. Las vigas madrinas también, una separación de 90 centímetros. Esto es muy importante. Esto es súper mega importante porque debe de ir la viga transversal al acero. A veces la colocan en el sentido del claro, ¿no? En el sentido largo, pero no. Estas tienen que ir transversales. Siempre se tiene que armar una losa transversal. Esto es siempre lo que nosotros sugerimos. Aquí tenemos del lado izquierdo, tenemos, vamos a poner foquito, tenemos lo que son nuestros muros, tenemos lo que son nuestras vigas y como les había comentado, a cada 90 centímetros de separación. También hay una parte muy padre que nosotros también nos gusta innovar y nos gusta sugerir, los pies derechos. El pie derecho es una herramienta no especializada que esta pues tiene ciertas medidas, igual puede ser de 3, de 4 y hasta de 5 metros. Obviamente, pues esta ya está especial, ya te evitas la fatiga a lo mejor de estar cortando o de estar haciendo otros cortes para llegar a cierta altura. Entonces, de este lado tenemos lo que son tanto vigas de madera con las madrinas y vigas de acero o los pies derechos como le llamamos nosotros, ¿vale? Aquí tenemos otra colocación de madrinas y puntales para el colado de la losa Covintec. Esto es muy importante. Esto sí, voy a parecer disco rayado. Eso es súper mega importante en el aspecto que nosotros debemos tener aplanados los muros antes de colar. Es muy importante que se cuele la losa, pero ya nuestros muros deben de estar muy bien aplanados.
puede ser el aplanado de la primera capa. Lo más recomendable es, bueno, que tenga la segunda capa y posteriormente te programas para hacer el colado de la losa. Como les había mencionado, la colocación de madrinas y puntales es a cada 90 centímetros. Las madrinas y las contraflechas, nuevamente seguimos con el tema, pues estas, como lo ven aquí en el sentido, pues nosotros vamos determinando que cuando tenemos un claro largo, el puntal y la madrina del medio lleva una contraflecha. En la parte de abajo viene una tablita que nosotros vamos recomendando. Obviamente la contraflecha pues puede variar dependiendo el claro que vemos aquí en la parte de arriba y los centímetros que se le van a colocar. En lo particular o generalmente yo sugiero que sean de 3 centímetros, no más, porque a veces la losa no llega a bajar. Nos pregunta Byron, ¿qué significa el colado? Bueno, el colado es una preparación de cemento, arena y grava y agua para que se frague completamente el material y bueno, pues pueda cubrir esa superficie de nuestro Covintec. Más adelante, Byron, te vamos a mandar algunas fotografías. Es de vital importancia que, bueno, al finalizar, vamos a mandar esta información que se va generando. Aquí tenemos una herramienta especializada, es el uso de la lanzadora tirolesa para el aplanado de plafón. Aquí nos pregunta Jesús Alejandro, ¿por qué es necesario aplanar el muro antes del colado? Lo que pasa que si colocamos nosotros el, el muro, lo dejamos sin repello, obviamente pues no tiene eh, esa resistencia. Lo que le da la resistencia al Covintec es el aplanado, entonces es de vital importancia, ¿vale? Y ahorita ya al final vamos nosotros abriendo ya el foro para dudas y preguntas. Como les había comentado, el uso de la lanzadora tirolesa para el aplanado de plafón. Aquí vamos a mostrarles un video para que, bueno, pues lo puedan visualizar. Esta lanzadora de mortero es marca Tirolesa, es la distribución que nosotros la estamos haciendo. Esta lanzadora sirve tanto para muro como plafón. Esta herramienta especializada, bueno, pues te da también cierto rendimiento. Obviamente, pues ya no lo haces a mano y obviamente pues avanzas bastante en esa parte, avanzas bastante en tu obra. La mezcla, como le he comentado, pues es mortero, arena y agua para el plafón. Cualilosa en el sistema. Bueno, pues nosotros tenemos aquí un detalle constructivo de un muro a borde o bueno, a paño, como nosotros le llamamos, y bueno, la cualilosa Covintec. Es de vital importancia que tengamos nosotros esta parte de nodo de concreto. Es muy importante generar que toda nuestra obra sea monolítica. Es por ende que nosotros debemos de aplanar primero nuestro muro. Obviamente, cuando aplanamos el muro, la misma mezcla nos sirve como cimbra y cuando echas la mezcla en la parte de arriba, bueno, pues se hace automáticamente un nodo de concreto. Les había mencionado, nosotros tenemos que tener nuestros accesorios, nuestro esquinero interior, nuestro esquinero exterior. El repello, pues es 2.5 de cada lado, una malla esquinera
20 por 20, una malla interior 14 por 14, y aquí vienen nuestras proporciones. Aplanado 1.5 de arena con la proporción 1 a 3,5, que es un bulto de mortero, 7 botes de arena, y bueno, pues lo vamos generando en esa parte. La capa de compresión tiene que ser una F'C de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La colocación de las mallas es muy importante. Esto nos ayuda para que quede, como les había mencionado anteriormente, monolítico. Nosotros tenemos que poner tanto malla interior como exterior en todo lo que es nuestra construcción. Esto te evita que tengas algunas fisuras. Como les había comentado, también Covintec es el único que tiene y se preocupa en tener los accesorios indispensables y necesarios para la correcta ejecución de la obra. En caso de que tú no llegues a poner estos accesorios, llegas a tener ciertas fisuras. Obviamente, como no está amarrado completamente el Covintec, pues esa fisura va a estar apareciendo, apareciendo, apareciendo. Entonces, en este caso, o la sugerencia que nosotros hacemos es, en caso de que hayan omitido el, el, el paso de colocar la malla, nosotros ponemos o tenemos que hacer un desbaste, tenemos que amarrar y volvemos a aplanar para que ya no salga esa grieta. Pero obviamente si lo puedes hacer desde un principio, bueno, pues te evitas cómo hacer los trabajos. Las mallas pues son de vital importancia y juegan un papel importante entre muro y losa. Aquí tenemos alguna mezcla, otro video referente a los procedimientos para poder hacer los nodos de concreto, ¿vale? La metodología puede ser a mano, como en este caso se está haciendo, es una obra del arquitecto eh, Ramírez, allá en Querétaro. Entonces, él está haciendo esta losa, vean el espacio que él deja para hacer los nodos. Aquí tenemos otro detalle constructivo cuando tenemos un muro central en la escualilosa. Bueno, pues nuevamente se hace ese detalle de que quede monolítica toda la construcción. Como les había comentado, tenemos 2.5 de cada lado. Cuando nosotros hacemos el aplanado de nuestro muro hasta la parte de arriba, pues esta parte de aquí, o el poliestireno en nuestro Covintec, no llega tampoco hasta la parte de abajo donde hacemos el desplante, ni hasta la parte de arriba. ¿Por qué? Porque también en la parte de abajo se genera una trave, un nodo de concreto, en la parte de arriba también se genera para que quede totalmente monolítico. Entonces, aquí nosotros hacemos la misma función. Si no, en nuestra construcción tenemos una losa que corre completamente de 4 o de 5 metros y tenemos un muro central, tenemos que quitar el poliestireno para que posteriormente entre la capa de compresión y no tengamos ningún inconveniente. Se tiene que encachetar también con madera, no es que nada más el mortero te sirva para como una regla para que no se salga el concreto, sino te tienes que poner alguna cimbra para que no se salga por ahí el concreto. Tenemos también otro detalle cuando es una cualilosa a dos aguas sobre muros de carga. La capa de compresión, como les habíamos mencionado, es de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Igual tenemos aquí el nodo de concreto que nosotros hacemos que sea totalmente monolítico, que no tengamos ningún
inconveniente que todo quede completamente monolítico. Este es el ejemplo de la fotografía o de la presentación anterior. En la parte de en medio es donde se genera el nodo de concreto. Toda esta parte de aquí lleva concreto. Aquí en esta parte, bueno, pues se nos atraviesa un muro. Bueno, pues debemos de colocar también ahí el concreto. Que quede todo completamente lleno para posteriormente generar bien ese colado. Estas láminas que ustedes ven aquí son las fronteras que van a todo alrededor de la cualilosa. Como les había mencionado, todas estas fronteras pues nos ayudan a que quede bien perfilada toda la marquesina, toda la orilla de nuestras losas. Aquí se alcanzan a ver unos bastones. Estos bastones son para contrarrestar el momento negativo, pero ahorita ya también nosotros ocupamos una malla de ingeniería Covintec. Más adelante se las vamos a mencionar, y todos los accesorios que deben de utilizar. En una cuantificación, nosotros les mandamos cuántas losas, de qué claro o de qué largo las van a utilizar, y también sus accesorios, su gancho amarrador, sus mallas, todo lo que contenga para que tengan éxito en su obra. Esa es una cualilosa Covintec a dos aguas con traba integrada. Eso es muy importante. Bueno, aquí nosotros estamos sugiriendo que sean varilla de 3/8, pero también depende el claro que tengamos. Puede ser que ya la varilla de 3/8 no te sirva. Hay que hacer un cálculo para nosotros determinar qué es lo que vamos a colocar. Y como les comento, nosotros en nuestras construcciones, que son aproximadamente, bueno, no rebasan los 5 ni los 6 metros, sugerimos que sean de 3/8. Obviamente, si ya es un claro mayor, bueno, pues ya tenemos que hacer un cálculo previo para ver qué tipo de varilla vamos a utilizar nosotros. Aquí la cualilosa principalmente se trabaja en una sola dirección. La carga llega a los muros mediante el zigzag, y pues esto, pues hay que hacer un buen anclaje para generar la dala de concreto. No es nuestra losa aquí, como lo dice, trabaja en una sola dirección. No es como las losas tradicionales que trabajan como diafragma en todas las direcciones. Esta solamente trabaja en una sola dirección. Es por eso la importancia de hacer los nodos de concreto. Obviamente hay un diagrama, más adelante se los voy a compartir, de cómo es que trabajan las cargas. Obviamente en nuestro sistema Covintec la carga puntual se desenvuelve sobre toda lo que es la malla zigzag. Posteriormente corre sobre lo que es el acero de alta resistencia y la transfiere hacia nuestros muros Covintec, y posteriormente el muro Covintec, todo lo que es la carga, pues la va correspondiendo igual mediante todo lo que es el zigzag. Todas las cargas, bueno, pues son puntuales. Obviamente pues hay que determinarlo. Ese es un diagrama muy fácil de explicar. Se los vamos a compartir al final para que, bueno, pues lo puedan determinar cómo son las cargas en un sistema tradicional y cómo son las cargas con el sistema constructivo Covintec. Aquí tenemos algo muy importante, lo que es el refuerzo por el momento negativo. Cuando nosotros hacemos alguna metodología o hacemos algún cálculo, bueno, pues debemos de identificar que un tipo de formulitas. ¿A qué me refiero? Eso es un tipo de fórmulas que se manejan en ingeniería civil, que la longitud es igual a 1/5 cuando es una losa continua, 1/4 cuando es un claro o un borde, ¿vale? Esto lo tenemos también que determinar nosotros para lo que es el bastón o los bastones. Obviamente también en nuestro reglamento de construcción nos indican que cuando vamos a poner algún bastón o alguna varilla de refuerzo, bueno, una varilla de refuerzo, nosotros debemos de contemplar que lo mínimo, aquí, bueno, aquí en la Ciudad de México o a nivel nacional, mínimo es 60 centímetros que tiene que pasar, o si tienes un muro en la mitad, bueno, tienes que tener mínimo 60 centímetros de cada lado
para que trabaje tu varilla de refuerzo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos el cálculo en su proyecto, obviamente, pues nosotros, dependiendo el claro, pues vamos nosotros determinando cuánto es lo que se tiene que cubrir. Pero bueno, vale, como siempre se los había comentado, siempre nosotros nos regimos a reglamento para que, bueno, pues estemos dentro de una normativa. Cuando tenemos el refuerzo de puertas y ventanas mayores, por ejemplo, nuestra ventana tradicional en nuestras casitas o en nuestras construcciones comunes son de 90 centímetros. Esta fotografía nos determina cuando va a llevar un ventanal más grande. Obviamente aquí se tiene que quitar el poliestireno, se tienen que colocar algunas varillas de refuerzo para contrarrestar el peso de dicha ventana o ventanal. Obviamente, nosotros tenemos que hacer este detalle se los vamos a mandar al final e indicarles, ese es tu detalle constructivo de la ventana, vas a ocupar tantos refuerzos, vas a ocupar esto, vas a ocupar aquello, o sea, que quede bien especificado para que, bueno, pueda, no tenga ningún inconveniente, ¿ok? Les habíamos mencionado todos estos refuerzos en puertas y ventanas mayores a unos 50. La sugerencia es también que se hagan con cemento o con concreto, ¿vale? Aquí tenemos una metodología muy interesante de traslape. Cuando no se alcanza a cubrir la longitud no comercial, debemos de realizar o reforzar con varilla de 3/8 esta parte, la unión. Obviamente, bueno, va quedando un traslape. Nosotros vamos haciendo, si es de 7, vamos a colocar una de 4 y una de 3/25 en un sentido, y posteriormente las otras dos placas van encontradas, no van encontradas, sino van a la inversa. Si yo tengo una de 3, una de 4 arriba, ahora voy a poner una de 4 abajo y una de 3 arriba y me la llevo. Ese es el cuatrapeo del sistema. Es muy importante que este cuatrapeo también lo manejamos con una metodología que la vemos en campo, la famosísima boca de cocodrilo, donde una se come a la otra y posteriormente igual se hace el mismo refuerzo. Tiene que tener el refuerzo tanto de una malla unión por ambos lados y posteriormente toda la varilla de refuerzo que nosotros vayamos contemplando. Entonces, les comento, es de vital importancia toda esta parte, que en sus proyectos nos compartan, claro, nos compartan su información para nosotros determinar la mejor, pues sí, la mejor eh, losa a ocupar, y en caso que tengamos un claro mayor, bueno, pues ya nosotros estaríamos haciendo la modulación correcta. Aquí tenemos otro video. Esta es una losa cuatrapeada. Esto fue en El Gallito, en Pachuca. Y bueno, así es como se llevó a cabo este cuatrapeo de esta losa. Cualilosas apoyadas en otros sistemas constructivos. La cualilosa pues puede ser apoyada sobre algunas cadenas de cerramiento. Obviamente, les había mencionado, tiene que quedar monolítico, debemos de derretir el poliestireno, ya sea con una pistola de calor o con alguna boquilla con fuego, para que quede monolítico.
Este es otro ejemplo en obra híbrida, donde, bueno, tenemos el sistema constructivo de tabique, nos buscan para utilizar el sistema constructivo de losa, y en la parte de abajo, o en esta parte, déjenme poner aquí esto, que lleva una cadena de cerramiento, o una entre cadena de cerramiento y cadena de desplante, porque aquí hay unas varillas, me imagino que van a recibir Covintec, o van a hacer algunos detalles. Y bueno, todo esto se llena de concreto para que quede monolítico con el sistema. Como les había mencionado, dependiendo el proyecto, dependiendo proyecto, dependiendo claros, y dependiendo también las capas de compresión que se vayan a utilizar. Eso es un anclaje de una trave con la cualilosa. Es muy importante que nos lo envíen. Son muchos detalles constructivos que nosotros tenemos. Obviamente no es nada más de que ya llegó la cualilosa y la voy a armar, no. Tiene un procedimiento constructivo, como siempre se los he mencionado. Nosotros nos basamos a una normativa. Es de vital importancia que tengamos esa normativa, o que les compartamos y nos hagan pues caso a nuestras sugerencias, que no nada más tiene que llegar al comité y se coloca, no, tiene que seguir cierto procedimiento, uno, para evitar errores en la obra, dos, para que su inversión esté asegurada, y tres, para que no tengan un inconveniente más adelante. ¿A qué me refiero con algún inconveniente? Que no haya quedado bien la cadena, que no haya quedado bien un detalle constructivo, que tengan alguna filtración, que tengan algún problema de humedad, que tengan algún detalle que a lo mejor no se vio en los primeros 3 meses, posteriormente tengamos ese inconveniente. Entonces, es de vital importancia. Proyecto que ustedes tengan, con gusto se los cuantificamos, con gusto hacemos los detalles constructivos, y con gusto también hacemos visitas de obra, hacemos videollamada, videoconferencias, para que, bueno, pues tengan también esa facilidad, y prefiero que nos pregunten muchas veces a que se haga un mal trabajo. Aquí tenemos otra trave que se colocará, que se colará monolíticamente con la cualilosa, y lo vamos a llenar toda esa parte de concreto. Ahí vienen los bastones que les había mencionado. Son aproximadamente, estos bastones tienen que ser de 1.20, de 1.50, de 1.80, para los momentos negativos en ese detalle constructivo. Como les había mencionado, pues aquí se alcanzan a ver los bastones. Aquí se alcanza a ver la trave, y bueno, pues cuando se hace el colado o la fundición para que se coloque el concreto, bueno, pues ya nosotros vamos a ir determinando toda esta parte. Ese es otra ejemplo donde el Covintec es ideal y 100% compatible con estructuras híbridas. Esta es una obra en la Ciudad de México. Esta eh, obra pues fue una de las que tuvo mayor impacto, porque pues aquí se redujeron aproximadamente 25% en todo lo que fue muros y losas tradicionales. Entonces el cliente pues nos compartió estas fotografías, este avance, y bueno, quedó totalmente satisfecho. No se alcanza a ver aquí, bueno, pues ya tiene la primera capa, pero en donde están las vigas IPR, tanto las primarias como las secundarias, que son estas de aquí. Esas son las vigas, las primarias, las que están en medio son las secundarias. Pusieron o soldaron varillas para hacer el mismo confinamiento. ¿A qué quiero decir? Es que esas varillas las colocaron como si estuvieran cosiendo, o si estuvieran amarrando la agujeta de nuestros zapatos, es un ejemplo, para que no tuviese ningún deslizamiento. Entonces,
Todo este protocolo se tiene que hacer tanto en la losa como en los muros también. Más adelante vamos a compartir un poco de más fotografías para que, bueno, lo puedan ir visualizando, se puedan ir familiarizando con el sistema. Como les había comentado en algún principio, nosotros somos los únicos fabricantes de Qualilosa con diferentes medidas. 325 de largo, 366, 406, 461, 501 y 610. Aquí está el ejemplo de cómo se debe de soldar el elemento en IPR, IPS, HS, canal, etcétera. El acero es de 3/8. Todo lo que es el bastón o todo lo que es el acero, nosotros lo tenemos que poner a cada 40 centímetros. Esa es ya una regla que nosotros tenemos, tanto el amarre como el autoensamble y la colocación de algunos elementos son a cada 40 centímetros. Y aquí, bueno, pues se ve el ejemplo de lo que les comentaba. En la parte de arriba del patín del IPR o el IPS o del material que nosotros vamos a ocupar, en esta parte se hace la soldadura y, bueno, pues se hace ese amarre o ese detalle constructivo para que, bueno, no tenga, uno, no tenga deslizamiento y dos, quede totalmente monolítico a la viga IPR. Aquí tenemos otra fotografía sobre el anclaje de Qualilosa Covintec sobre una estructura de acero. Es bueno, la misma, como les había comentado, es sobre una viga IPR, pero nuevamente aquí están todo lo que son estas varillas. Aquí viene el cuatrapeo, lo que les había comentado, y toda la varilla, todo el bastón que se tiene que colocar. Como les había mencionado, es un previo, nosotros tenemos que validar cómo es que se va haciendo con nuestras visitas de obra, con nuestras asesorías. Tenemos asesoría a nivel nacional con nuestros ejecutivos, tenemos también asesoría en Guatemala, tenemos asesoría ya en Estados Unidos, tenemos asesoría en el Caribe, tenemos asesoría en todos lados. Aquí viene una introducción, por ejemplo, es colocar la Qualilosa Covintec apoyada sobre la estructura de acero, doblar sobre esta las varillas soldadas, dejar la viga o el IPR o el elemento de acero en uso, un canal libre de poliestireno para que entre el concreto. Como les había mencionado, debe de quedar totalmente monolítica nuestra construcción. Como lo mencionan aquí, todo esto lleva concreto, todo esto lleva una capa de compresión. La capa de compresión, como les había mencionado, 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, dependiendo si es comercial, si es industrial. Bueno, pues nosotros ya estaríamos determinando cierto parámetro para ver qué tipo de concreto vamos a colocar. Aquí tenemos una preparación cuando ya el muro tiene una dala de cerramiento. Lo que nosotros sugerimos es que siempre las dalas de cerramiento o la cadena de cerramiento siempre se cuele a 3/4. ¿Qué quiere decir? Que tiene que quedar aproximadamente entre 2 o 3 centímetros la varilla y los anillos para que posteriormente cuando colemos la losa entre el concreto y quede totalmente armado. Inclusive también ese procedimiento lo hacen en las losas tradicionales, entonces pues nuevamente nosotros lo vamos generando. Entonces, esto es muy importante que la dala de cerramiento o la cadena de cerramiento o la trave quede a 3/4, que se vean los anillos y que se vean las varillas, para que posteriormente también es muy importante que se haga ahí un amarre, que quede bien amarrada nuestra losa, que también tenga ciertos bastones que también
tenga cierto agarre para que no tenga algún deslizamiento. Es de vital importancia todo esto que nosotros les estamos comentando para que lleguen a tener éxito en su obra, no tengan ningún inconveniente. Esto es otra fotografía donde tenemos un apuntalamiento con pie derecho, como les había mencionado. Este es una obra híbrida. Empezaron con block, posteriormente aquí se alcanza a ver también el Covintec. Unas traves, como les había mencionado, o unas dalas de cerramiento, también ahí tienen cierta cimbra para que, bueno, pues no, cuando se cuele no caiga el cemento hacia abajo y quede totalmente monolítico. Igual tiene unos bastones en la parte de arriba para que no haya ningún movimiento, un deslizamiento y quede mayor refuerzo. Aquí nosotros tenemos el anclaje sobre lo que es bueno, cuando es block o cuando es tabique, ¿vale? Obviamente, todo este nodo de concreto, bueno, pues se tiene que armar. Este es un muro de mampostería, la capa de compresión pues es de 5 centímetros. Y este detalle constructivo nosotros, o bueno, este detalle constructivo en campo se conoce como la pata de gallo. Entonces, obviamente, el castillo que viene en la parte de abajo, todas las varillas, sobresalen y obviamente se hace ese detalle, ¿no? Es la pata de gallo, le pueden llamar la flor o como les, 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 les guste, pero esta es como una abertura, un abanico, donde cierto tipo de varillas se van a anclar nuevamente para que no tengas ningún deslizamiento. Todo el contorno, todo el confinamiento debe de tener también varillas, bastones, para que quede totalmente monolítica nuestra losa. Ese es otro detalle cuando es un corte donde nosotros tenemos el tabique de mampostería, muro de mampostería, y aquí tenemos la losa. Como les había mencionado, aquí se colocan algunas varillas del número 3. Número 3 pues son 3 octavos, y se llena otra vez de concreto, una capa de compresión de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado para que quede totalmente monolítico. Es de vital importancia que nos indiquen qué tipo de procedimiento tienen, o si es 100% Covintec, o si es híbrido, para darles todo este tipo de detalles. Ese es un ejemplo, es un video de cómo es que se hace el colado con, con concreto bombeado. Esto es muy importante. El primer flujo de concreto que sale de bomba, nosotros debemos de colar alguna madera. Alguna madera en el sentido que no golpee nuestra losa de lleno, sino la madera va a ser un amortiguador, porque el primer golpe que se haga este tipo de bombas a veces nos llega a mover bastante la cimbra, es muy fuerte, o sea, es alta presión, entonces sí debemos de colocar alguna madera, siempre está al principio, para que el primer golpe que sale de la manguera de la bomba llegue a la madera y posteriormente se deslice. Y ya posteriormente ya quitas tu madera y ya posteriormente te empiezas a eh, llevar la manguera de la bomba por todo lo que es tu claro para poder hacer el colado o la fundición del concreto. Ese es un colado con microconcreto. El microconcreto es una mezcla donde tú ya no requieres este, arena ni grava. Es una mezcla donde tú ya nada más le agregas agua. Nada más es 6 litros por bulto, y
te puede pasar el 10%, pero hasta ahí. Entonces, les comento, esta fue una losa, aproximadamente fueron 90 metros cuadrados de losa. Ambas losas fueron coladas con microconcreto. La resistencia del microconcreto es de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Obviamente, más nos da más resistencia, pero esta queda totalmente monolítica, queda en una, la granulometría es controlada, no es de aquí de que cuántos botes le echaste, cuánto hiciste, cuánto no hiciste, cumplimos con todo lo que es el requerimiento. ¿A qué me refiero? Que no va a quedar ni más rica la mezcla, ni más pobre, ni con más grava, ni con menos material, sino es una mezcla totalmente homogénea, totalmente rica, porque obviamente, como les había mencionado, nada más lleva agua y nuevamente aquí hay algunas fotografías donde pues se hizo unas dalas donde se nos atraviesa un muro y toda la parte perimetral para que sea monolítica la construcción. Más información ya más adelante se las daremos referente a este proceso. Y les recuerdo, pues, la asesoría técnica para que tengan alguna información en la Ciudad de México, 55 13 27 80 96. En el Caribe tenemos al arquitecto Wilford Castro, lo que es allá en Guatemala. Tenemos también gente que es pionera, como les había dicho, con el sistema Covintec, Oscar Catana, allá en Sacramento, California. Algunos presidentes del Colegio de Arquitectos, César Guillén, Comitán, arquitecta Luisa Zamora en Tapachula. O sea, el equipo de Covintec es bastante amplio, mucha experiencia, la verdad, preocupados porque empleen muy bien el sistema. Y como les había comentado, somos los únicos fabricantes de una losa prefabricada con diferentes medidas, 325, 366, 406, 461, 501 y 610.